també ens anima, ens encoratja a veure aquesta dimensió solidària de l'Església. No estoy convencido de que estemos, a pesar de todo, quiero decir, de las estadísticas, de una práctica religiosa seguramente de 5 a lo máximo 10% en España o en Cataluña o en Bélgica, a lo máximo. No estoy convencido de que se pueda hablar de una iglesia de minorías. En comparación con el pasado, y sobre todo en comparación con una situación de nacionalcatolicismo, obviamente estamos, digamos, al nivel del número de católicos y de practicantes, una minoría. Pero no sé si al nivel cultural y la incidencia del hecho cultural, de la herencia de una tradición cristiana o católica, seamos realmente una minoría. Ya bien se sabe que al nivel sociológico más un grupo se hace pequeño, por supuesto más fuerte su integración, pero también más difícil el hecho de que forasteros o gente desde fuera pueda entrar, hacerse miembros de ese grupo. Es el fenómeno de la secta, y también más un grupo se hace pequeño en un ambiente, digamos, con una relativa hostilidad o indiferencia, más su identidad se hace cerrada. En cambio, la grande tradición de la Iglesia, o de las iglesias históricas, no solamente la tradición católica, sino las de las iglesias de la Reformación y las iglesias ortodoxas, son iglesias de muchedumbres, y en relación con la experiencia en el Nuevo Testamento. Con Cristo camina gente muy diversa. Hay, digamos, los bodyguards de Cristo, Jaime, Pedro, Andreas, hay los 12, hay los discípulos, hay la muchedumbre, hay gente que Cristo ha encontrado y que los evangelios nos recuerdan su nombre, y los demás anónimos. Y ese caminar con Cristo, de près ou de loin, es interesante porque nos recuerda que lo esencial, y aquí es también la perspectiva teológica de Theobald, Theobald no es tanto en un primer tiempo, y eso es sorprendente y puede escandalizar, no es en un primer tiempo creer en Cristo, sino reconocer lo que Cristo anuncia como la presencia de Dios. Y es el tema de Jacques Dupuy, de la verdad que no has desarrollado, pero creo que en un ambiente de pluralismo ad extra, es decir, también este tema de la pluralidad de religiones, lo tenemos que tener claro. La parroquia, tal como me gusta presentarla, es a su nivel la iglesia en un lugar para todo y para todos. Eso es lo diferente con la vida asociativa en la iglesia. La parroquia es para todos, como lo vemos en el Evangelio. A Jesús se acerca un montón de gente muy diversa. La parroquia es para todos, no hay una condición anterior, preliminar, no se tiene que adherir a tal o tal programa. La parroquia es una realidad abierta. Lo ha sido en el pasado y sigue siéndolo. Todos son llamados a la alianza, todos viven esa convocación. Aquí tenemos el tema de la eclesia, de la convocación, para celebrar la fe, anunciar el Evangelio y dar testimonio de su fecundidad. Tendría que ser la parroquia el lugar en el cual se procura vivir una Erfahrung, es decir, la parroquia como lugar o como hogar en el cual uno se siente en relación con los demás, y ahí estamos con la validación communautaire de Daniel Hervieux-Léger, en la parroquia en el cual no solamente estamos en relación con los demás que viven el mismo camino de fe y con los cuales logramos compartir algo de nuestro camino, sino también el lugar en el cual procuramos hacer juntos una relectura de este camino de fe. Y decían Arnaud Joan Lambert que esta relectura la hacemos en el marco de la parroquia gracias a la liturgia dominical, en el cual, tal como nos inscribimos en un linaje, en una tradición, escuchamos, integramos poco a poco, nos cuesta, las narraciones de siempre, del Primer Testamento, la historia de Jesús, etc. La liturgia como el marco en el cual
logramos releer nuestra experiencia cristiana y también celebrarla con ritos que no construimos, sino que resultan como una herencia que dan cuerpo a nuestra adhesión cristiana. Pero, ¿qué caracteriza, digamos, el hecho? Hablo en un modo neutral, el hecho de la recomposición, de la remodelación, de la reorganización parroquial. De hecho, en nuestras iglesias locales de Occidente y América del Norte es la disminución del número de sacerdotes. Eso está claro. Y yo añado la disminución del número de practicantes y además la disminución del número de católicos. Católicos que no solamente se refieren a la vida de la Iglesia, sino que participan en la vida de la Iglesia. Poco a poco se fue colaborando entre sacerdotes de parroquias diversas, colaboración interparroquial para llegar a sectores pastorales y a unidades pastorales. En una dinámica de ajuste a una situación en la cual muy a menudo se trataba de ver cómo hacer con lo mismo, cómo mantener lo mismo con menos recursos, sin plantearse realmente la cuestión de la misión. Sí que en muchos documentos oficiales se dice que es porque la Iglesia es misionera, etc. Pero cuando tengo esa nota crítica sobre la ausencia del tema real de la misión, es porque no se ha planteado la misión en el sentido de sacar las consecuencias últimas del hecho que ya no vivimos en cristiandad. Hemos remodelado o se remodela el paisaje parroquial, pero presuponiendo que nuestros contemporáneos se relacionan a la Iglesia como en tierras cristianas y que hasta los practicantes viven su vida cristiana como en el pasado. En la remodelación se vivía y se vive en una lógica de penuria. Y desde ese punto de vista está claro que se quebra en la Iglesia, que vamos muy mal, o que a partir de este punto hay que llamar a sacerdotes de otras partes del mundo. Una excepción, un caso singular, seguramente que no es el único. Aquí es muy ideal típico lo que digo yo, la generalidad de los casos y la peculiaridad de un caso, el de Poitiers. Y lo original en Poitiers es que de antemano, en un modo muy claro, a priori, la remodelación parroquial no era una cuestión de ver cómo vamos a seguir haciendo lo mismo con los menos recursos, sino de plantearse la cuestión: ¿dónde hay cristianos? ¿Dónde hay católicos que tienen ganas de comprometerse, de empeñarse, de dar vida a una comunidad, siempre entre comillas, porque es un concepto piégé, donde hay cristianos que salen del bosque y que desean realmente en su lugar, territorio terruño, dar forma a una eclesialidad, que sean comunidades locales en cada pueblo o en cada barrio o de otras formas. Pero el modo de plantearse el problema era radicalmente diverso. No era ajustar el traje parroquial, como lo decimos con esa metáfora, hay que ajustarlo porque hay menos sacerdotes, menos practicantes, menos católicos y demasiadas iglesias, como se estaba también presentado en el tema introductorio del simposio, sino ¿qué papel tiene la fe cristiana para dar sentido a la vida de nuestros contemporáneos? ¿Qué papel, sobre todo, tiene la fe cristiana para dar sentido a mi vida, a nuestra vida, validación individual y validación comunitaria? ¿Qué papel tiene la Iglesia como convocación de hombres y mujeres que viven su fe como discípulos de Cristo en la fuerza del Espíritu? ¿Qué papel tiene la Iglesia en su entorno social y cultural? La dificultad mayor de nuestra cultura posmoderna es, habiendo subrayado tanto el individualismo, es la cuestión de la vinculación social, la cuestión del lien social, del lazo social. ¿Cómo logramos en una sociedad culturalmente individualista, ideológicamente pluralista, que cada uno tiene su opinión y va por su camino, y
políticamente democrática con la dificultad de una verdadera democracia, cómo logramos hacer línea social, vincularnos. Eso es realmente un desafío no solamente eclesial, sino cultural y no local en el sentido aquí en nuestras sociedades de ex tierras cristianas, sino por todas las partes en el mundo. Y en ese sentido el Evangelio tiene un papel mayor, hoy como en el pasado, pero hoy en particular bajo ese aspecto de su capacidad de relacionar a la gente y de relacionarla como hermanos y hermanas en una fraternidad, en el cual cada cual no solamente es reconocido porque el ultramoderno siempre necesita que lo admiren, que su ego sea valorizado, sino reconocido como hermano y hermana tanto en lo sublime, en los bonitos aspectos de la vida, sino sobre todo también en los aspectos trágicos de su existencia. Y aquí está el papel de las comunidades, los hogares o lugares de Erfahrung, las experiencias asociativas, la capacidad de ciertos círculos parroquiales de ser lugares y hogares de compartir la fe. Y de tener esa capacidad de crecer en la fe, es decir, de ser testigos de una encarnación de Dios que desea la salvación no del individuo, sino de la colectividad. Un Dios que reconociendo nuestra filiación, restableciendo nuestra dignidad de hijos de Dios, al mismo tiempo nos relaciona como hermanos y hermanas. Aquí el papel mayor del Evangelio, vivido por hombres y mujeres hoy en día, en comunidades parroquiales o no, o asociativas, es ser, digamos, testigos de una fraternidad posible. Se asiste a un nuevo tipo de expresión de la vida parroquial que reposa en una, entre comillas, nueva gobernanza. Se sale del esquema tradicional, tanto en la Iglesia como en las demás realidades sociales, de un gobierno en un eje vertical, el que gobierna y los gobernados, y se pasa a un eje no solamente o meramente horizontal, sino transversal, en el cual dirigir, gobernar, mandar, animar, se puede elegir el concepto, es más bien el resultado de una interacción, concretamente en la parroquia, entre el cura, el equipo pastoral, los catequistas, la administración temporal de la iglesia, la relación con el municipio, el compromiso de la parroquia en asociaciones locales, pluralistas o no confesionales, etc. Se pasa de un tipo de gobierno según el eje vertical del cura y de los gobernados que tienen que seguir lo que dice el cura, o lo que dice la jerarquía, o lo que dice el papa. Esa validación no sirve en la modernidad, es contraproductiva, a pesar de que el cura, el papa y los demás piensen que basta decir algo para que se haga realidad. Eso es la pensée magique, el pensamiento mágico. Se pasa a un modo de gobernación, de gobierno transversal, multipolar, dialogal, un espacio en el cual hay siempre que negociar el tipo de vida común, los objetivos de la parroquia, su proyecto concreto.